Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este mes de mayo se conmemoran los 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena. Sobre este enclave británico en el Atlántico, a medio camino entre Montevideo y Johannesburgo, Jean Mendelsohn, diplomático francés, ha publicado Santa Elena 2015, diario de su misión a la isla británica, que ha merecido el premio del jurado de la Fundación Napoleón. Si je fusse mort sur le trône, dans les nuages de la toute-puissance, je serais demeuré un problème pour bien des gens. Aujourd'hui, grâce au malheur, chaque heure me dépouille de ma peau de tyran. Y precisamente para hablarnos de este segundo centenario, pero también de su trayectoria como diplomático que le ha llevado a Chile, a Argentina o a Cuba, Jean Mendelsohn ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, señor embajador. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permítame que explique a nuestros oyentes que ha nacido aquí en Francia en 1949 y que su primera pasión es la historia. Fue profesor de historia en la escuela alsaciana aquí en París. ¿Fue la historia lo que le llevó a Napoleón o Napoleón le llevó a la historia? No, Napoleón me llevó por un camino muy personal. El interés para la parte de la revolución y el imperio era anterior, pero el personaje de Napoleón me llegó en un accidente total mientras yo estaba en un hospital en el sur de la península arábica eran para los 200 aniversarios del nacimiento de Napoleón, y ahí me llegaron artículos que me apasionaron. Y de ahí viene mi interés para el personaje. Después de sus estudios de historia, va a realizar estudios en la Escuela Nacional de Administración, la ENA, la famosa ENA, para ser afectado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Para entender la política de nuestros días hay que conocer bien la historia, y no todos los políticos la conocen. No sé si los políticos lo conocen, pero creo que no se puede hacer nada sin entender la historia de lo que pasa hoy día en Chile, en Medio Oriente. Hablo de hoy día. Por ejemplo, los dos eventos importantes que estamos viviendo vienen de la historia. Hablando de historia, en el 85 va a ser nombrado en Chile primer secretario de embajada. Cuando llegó a Santiago, las cenizas dejadas por la historia, por la dictadura de Pinochet, estaban todavía calientes, ¿no? No, el fuego todavía estaba. Todavía. Porque Pinochet dejó el poder. Continuó. Dejó la presidencia, no el poder, pero la presidencia 4 años después. ¿Cómo fue esa experiencia en Santiago? Muy... Bueno, es interesante, dramática, no sé, no tengo el adjetivo en mi español que no está muy perfecto, pido disculpas, pero bueno, es un lugar donde era en mi vida diplomática probablemente el único momento que pensé que con mi protección diplomática yo podría realmente ser eficaz para salvar gente, físicamente, prácticamente. Sin ningún heroísmo, simplemente por la protección del estatus de diplomático. Claro. Entonces era una experiencia que después no tuvo razón de repetirse, porque en los países donde me mandaron después en mi carrera, nunca he tenido este tipo de situación de dictadura brutal, sangriante y todavía muy activa. Curiosamente, Pinochet era un gran admirador de Napoleón. Sí, Napoleón pertenece a esos personajes muy raros en la historia de Francia. Hay algunos que pueden estar admirados de la derecha o de la historia. En el caso de Pinochet, creo que él simplemente admiraba el técnico militar en Napoleón, pero creo que no tenía ni la más mínima idea del personaje político de Napoleón. Pinochet era bastante inculto como personaje. Jean Mendelsohn, cargada de historia también estaba la isla de Cuba cuando llegó como embajador en 2010, si no me equivoco. Raúl Castro ya estaba en funciones como presidente, sí, ¿no? Sí. Aunque Fidel llegó a encontrarse con Fidel Castro. Me había encontrado con Fidel Castro en mi vida diplomática anterior, y incluso en mi vida antidiplomática. Pero no, en esta época era muy enfermo y no había ninguna razón de
de tener un contacto especial con un retirado que no recibía diplomáticos. Por supuesto. Tuvo ocasión de hablar con Raúl Castro, quizás de Napoleón, porque también Fidel es un gran admirador de Fidel Napoleón. era un gran admirador de Napoleón. Cuando hizo su primera visita en Francia, quería absolutamente ir y ver la tumba de Napoleón en los Invalides, los inválidos. Sí, Fidel tenía una pasión para la revolución y para Napoleón, eso sí. Muy diferente de la pasión de Pinochet, por ejemplo, nada que ver. No era el militar que la admiraba aquí. Afortunadamente. Precisamente allí en Cuba, en La Habana, existe el único museo napoleónico de toda América, ¿no? Bueno, supongo que hay museos en Estados Unidos, pero el más importante, el más rico y el más raro, el más excepcional es en Cuba, por la casualidad de la pasión de un coleccionista venezolano-cubano y también por la casualidad de que el último médico de Napoleón, Santa Elena, murió en Santiago de Cuba. Y había traído con él, en su exilio, un montón de... El reloj de Napoleón, un montón de cosas de la vida cotidiana en Santa Elena que que se encuentran en el Museo Napoleónico de La Habana. La influencia de Napoleón en América es enorme y sobre todo la diáspora, me contaba, de muchos oficiales y soldados que perseguidos por las tropas de los gobiernos blancos de Europa fueron a América, ¿no? A refugiarse. Sí, el terror blanco de 1800 que siguió la derrota de Waterloo y el regreso de la monarquía en Francia obligó a mucha gente de huir. Los civiles fueron en Europa y los jóvenes militares, no sé, medio por razones políticas, medio por razones personales que no sabían hacer nada más que la guerra. No se puede saber, pero realmente hubo miles de soldados y oficiales franceses que cruzaron el Atlántico y muchos de ellos estaban presentes con cargos muy importantes, hasta jefe de Estado Mayor del general San Martín, Michel Brayer, que se puede ver en el Arco de Triunfo en París. Muchos de ellos tuvieron un cargo muy importante en el desarrollo de la independencia de América Latina. En Chile me estaba contando que había todo un batallón de soldados de color. De soldados de color, el batallón negro, comandando con el oficial francés Kramer, que murió después en asuntos civiles de la guerra civil en la Argentina, y que cayeron sobre la espalda de las tropas españolas después de la cruzada de los Andes. Y, por supuesto, la presencia francesa en la independencia de Chile, con muchos nombres muy famosos, Jorge Bauchef, como dicen los chilenos, Benjamín Biel, toda esa gente fueron muy importantes en las tropas de San Martín y de O'Higgins, eran más bien carreristas para los especialistas de Chile, no eran o'higginistas, pero bueno. ¿Es cierto que los enemigos de Napoleón temían que fuera a América y que se instalara en México para tomar las riendas de ese país? O que pusiera a su hermano, a José Napoleón, en el gobierno de México. Es verdad que los revolucionarios mexicanos ofrecieron la corona imperial de México a José Bonaparte, que estaba cerca entre Baltimore y Filadelfia, en exilio. Era suficientemente razonable y tranquilo para rechazar la cosa. Y es verdad también que había una especie de sueño, un poco un delirio más bien, de organizar cómo se escapó una invasión de Napoleón con barcos, incluso submarinos, saliendo de Brasil o de Cuba para ir hasta Santa Elena. Nunca, todas esas cosas no han sido muy serios, desaparecieron rápidamente, pero es una sensación muy importante de saber que esta gente dejaron huellas en esos lugares. Todo eso lo encontramos en su libro, Santa Elena 2015, que es realmente un cuaderno de bitácora de su viaje, que fue para firmar un acuerdo sobre los dominios franceses ahí en la isla.
Sí, bueno, eso era un pretexto. Desde 1940, cuando el rey Luis Felipe había mandado hasta su hijo una misión oficial para recuperar las cenizas, el cuerpo de Napoleón y de Santa Elena, no había... había muchos diplomáticos, muchos oficiales fueron en Santa Elena, pero no en misión oficial diplomática. Ahí se trataba de negociar con las autoridades no autónomas de Santa Elena la organización del domaine francés de Santa Elena, de los lugares donde Napoleón vivió y donde fue enterrado y que son propiedad del Estado, de la República Francesa. Y por supuesto, ahora que hay un aeropuerto en Santa Elena, los turistas pueden venir más y hay que organizar la sobrevivencia de este territorio, de esta propiedad, y era razón de mi presencia para firmar el acuerdo con Santa Elena. Y por supuesto no había otra manera para ir en Santa Elena que lo mismo de Napoleón, el barco. Llegué en barco después de un largo viaje desde la ciudad del Cabo. Son 6 días de travesía. Son 6 días, sí. Es cierto que durante ese viaje llegaron a debatir si Waterloo era una victoria contra la tiranía de Napoleón o una derrota para la libertad que él representaba. Vasto debate. Vasto debate. Cada uno tiene no hay una posición neutral frente a esta cosa. Obviamente Napoleón no era el luchador para libertades políticas, más bien para la libertad de los pueblos, pero no la libertad individual política. No era liberal en el sentido de la época ni tampoco de hoy. Pero simplemente era representante de un régimen elegido por el sufragio universal masculino en entonces, hijo de la Revolución Francesa, y fue derrotado en Waterloo por tropas británicas y prusianas que no representaban para nada ni el sufragio universal, ni la libertad de los pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, que es la derrota del último movimiento de la Revolución Francesa antes de los eventos de la Revolución de 1830, 48, etc. Pero este periodo único del cuarto de siglo que va desde la Bastilla hasta Waterloo, este cuarto de siglo es totalmente unido precisamente porque para los regímenes monarquistas y reaccionarios de la época, Napoleón y la revolución era el mismo enemigo, no hay diferencia. Hicieron la guerra contra el país que buscaba tener un mensaje universalista de libertad. Napoleón se convirtió en un personaje romántico, un héroe romántico, admirado por Víctor Hugo, por ejemplo, que cita muy a menudo en el libro. ¿Qué tiene de héroe romántico Napoleón? Bueno, Víctor Hugo, Pushkin, Lord Byron, etcétera, etcétera. Stendhal, pero creo que Adam Mickiewicz en Polonia, Heinrich Schein, Goethe, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, la muerte de Napoleón le transformó en un personaje totalmente mítico. Caer desde tan arriba hasta tan bajo, en una isla tan aislada, después de 6 años de encarcelamiento, sí, es realmente un personaje que no puede hacer... naturalmente, los autores románticos de la época tenían aquí su héroe. Por supuesto. Llegar en barco a Santa Elena como usted lo hizo, es hacerlo como lo hizo Napoleón también, ¿no? ¿Qué impresión le causó avistar la isla de Santa Elena? ¿Es tan siniestra como la contaban? Uno llega, me levanté muy tempranito, a las 5:30 o 6 de la mañana, para ver la isla desde lejos, como lo hicieron los viajeros de 15, perdón, dos siglos antes, y he visto una cosa horrorosa, una especie de bloque negro volcánico. Hay una frase que decía en la época la esposa del fiel número 1 de Napoleón, la señora del maréchal Bertrand, del grand maréchal Bertrand, que dijo, en francés lo dijo, le diable a dû chier cette île en traversant d'un continent à l'autre. El diablo probablemente ha
hizo sus, cagó, hizo sus necesidades. Hizo sus necesidades, pero en francés. ¿Sí? Hizo sus necesidades ahí, y este es el producto de la necesidad del diablo. Era horroroso. Después uno entra en una isla que no es horrorosa, que es feo desde afuera. Adentro es muy interesante, muy linda, etc. Pero yo aproveché de la isla entera. Napoleón no tuvo esta oportunidad y fue encerrado en un lugar muy chiquito, donde el clima es pésimo. Otra experiencia. No fue por casualidad que escogieron esa isla. Es una fortaleza en medio del Atlántico. Es una fortaleza natural, muy aislada del resto del mundo, y que no era propiedad, que no era territorio británico, sino propiedad de la Compañía de las Indias. Fue un arriendo. El gobierno británico alquiló esta isla a la compañía con el interés principal de no estar en esta isla sometida a las leyes británicas, del habeas corpus, de los abogados, del juicio, del procurador, que no pasó nada de esta cosa. Napoleón fue detenido por motivo administrativo y era el único lugar del mundo bajo control británico donde la ley británica no se aplicaba, donde no había ley en el fondo. Usted lo comparaba a Guantánamo. Sí, es más o menos lo mismo. Bueno, Napoleón no se portó mucho mejor frente a Toussaint Louverture, para decir la verdad, el héroe de la independencia en Santo Domingo y Haití hoy día. Pero bueno, otro debate. Es verdad que en Guantánamo pasó lo mismo, donde se puede detener gente sin que ninguna ley se aplica. Ese territorio cubano, pero es una base norteamericana. La justicia americana dice que no le corresponde porque es en Cuba. Por supuesto, la justicia cubana no tiene acceso a Guantánamo, es decir, espacio de no derecho. Como Santa Elena fue en situación mucho menos dramática hace 2 siglos. Es una de las grietas del derecho internacional. Sí, bueno, hay muchas grietas en el derecho internacional. ¿En qué estado se encuentra la casa de Longwood, donde murió Napoleón y donde vivió más de 6 años? Bueno, cuando llegué era la restauración de esta casa para el bicentenario de la llegada de Napoleón. Bueno, tuve que inaugurar el nuevo museo. Ahora es un museo abierto al público. Hay que llegar a Santa Elena, no es tan simple, pero está abierto. Y es muy, digamos, muy emocionante porque hay la parte del museo mismo que es el departamento ocupado por Napoleón, el salón, la cocina, su cuarto, el baño, etcétera, etcétera, su oficina, su despacho. Y hay la parte ocupada por los generales, que hoy día son una parte para recibir huéspedes y una parte para hacer recepciones, fiestas. ¿Donde usted mismo durmió? Me tocó dormir en el cuarto ocupado por Las Casas, que era el autor del Memorial de Santa Elena. Sí, es excepcionalmente emocionante. De la tumba donde fue enterrado se puede visitar, pero solo queda originalmente el agujero, ¿no? La lápida ha venido a París y naturalmente los restos también. Todo es falso, salvo la sensación que uno tiene de estar en un lugar histórico. Eso es verdad. La sensación es verdad. Sí, y también lo que es verdad es la fuente de agua que era usada por los habitantes de Longwood, de la cárcel. Pero aparte de esta cosa, la tumba es falso, la reja, la piedra, todo es falso, pero la atmósfera de este lugar es muy impresionante. Es un lugar donde realmente la historia, como en la pieza de Napoleón en Longwood, uno percibe cosas que he conocido pocos lugares así, donde uno siente, toca, respira la historia. Y una historia dramática, además. La lápida no tiene ninguna inscripción, pero tampoco la original, por culpa del gobernador de la isla, ¿no? Un tal Hudson Love, que era el carcelero de Napoleón. Era un personaje algo siniestro, ¿no? Siniestro, bastante tonto, muy estrecho. Por supuesto, incapaz de hacer de manera humana un trabajo poco agradable. Y cuando Napoleón murió, de hecho, él quería simplemente poner en la tumba el general Bonaparte. Ni siquiera el simple nombre Napoleón. Y por supuesto no el emperador Napoleón, qué sé yo. Entonces el Grand Maréchal Bertrand decidió de dejar la piedra
desnuda, vacía de cualquier inscripción, y eso aumenta la sensación emocionante del lugar. Ese gobernador estaba obsesionado, aterrorizado por la idea de una posible evasión del prisionero, ¿no? Que podía llegar por mar, por cierto. Sí, bueno, él también tenía informaciones desde Washington por el embajador de Francia en Washington, que mandaba todos el terror que él percibía por la agitación en Estados Unidos de los napoleónicos exiliados, que querían buscar barcos con los piratas o corsarios, cosas así. Naturalmente era imposible, pero él vivía en este terror, y eso provocó una situación de manera a nivel humano muy tensa, muy triste para Napoleón, porque bueno, la cosa pasó muy mal entre ellos. La leyenda de Napoleón tiene mucho que ver con el libro de las casas, ¿no? Sí. Nace ahí, escribe él casi su propia leyenda. Sí, bueno, hay 2 libros de las casas, el que las casas publicó y las notas de las casas que se descubrió 2 siglos después. Uno puede comparar el libro que yo, como un montón de gente, ha leído en su juventud, y el libro que acaba de salir, donde hay realmente las notas de las casas. Lo importante es que no hay contradicción entre... El primero es, bueno, pone más frases simpáticas, más desarrollos, pero fundamentalmente a nivel político, filosófico, cuando él nota lo que dice Napoleón, no hay diferencia importante entre el antiguo, que era bastante, bueno... fleuri, vistoso, y el que hemos descubierto hace unos años, que era mucho más seco, mucho más... Pero el mensaje político del Napoleón liberador era lo mismo. Finalmente, Napoleón reposa a orillas del Sena, como él quería, en la tumba de los inválidos. ¿Qué nos ha dejado como legado Napoleón? Una idea de libertad contra las dictaduras, contra las tiranías de las monarquías tiránicas. Difícil de hablar en ese sentido, incluso en la época. Es que yo no diría que dejó un mensaje de libertad frente a las tiranías. Dejó un mensaje fundamentalmente aparte de la imagen romántica del personaje, de la construcción de un Estado fuerte, sustentado por el sufragio universal. Y para nosotros en Francia y para muchos países del mundo, en América Latina y no solamente en América Latina, con el Código Civil, el Código Napoleón de la época, dejó una huella en la cual todavía vivimos nosotros en Francia. Los liceos, los prefectos, el Código Civil, todas estas cosas fueron creadas por Napoleón. Vivimos todavía en un mundo que él fundamentalmente ha creado los cuadros de este mundo. Sin olvidar el genio militar, ¿no? Sí, admirado por muchos militares. Sí, admirado por muchos. No es mi especialista y no puedo hablar mucho del aspecto militar, pero bueno, los especialistas, Clausewitz, han tenido mucha admiración para el genio militar de Napoleón. Yo no tengo nada especial de decir sobre esta parte de la personalidad de Napoleón. En fin, les damos las gracias por haber estado aquí con nosotros, Jan Mendelssohn. Recordemos simplemente que su libro Santa Elena 2015 ha sido editado aquí en Francia y en francés por la editorial Portaparole. Permítame también que dé las gracias a Julien Leng y a Stéphane Defossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Cuba también seguramente, gracias a una cadena internacional que emite desde Montevideo, en Uruguay, y que se llama Unión Continental Latinoamérica, UCL, un canal latino que emite desde Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.